Bueno, primero agradecer al Ayuntamiento tanto por cedernos el espacio como la ilusión con la que están acogiendo este proyecto, que creemos que es importante. Vamos a estar hablando de la Comunidad Energética Insular de La Palma, Energía Bonita. Estamos aquí Alexis y yo, que estamos en el Consejo Rector, pero veo más gente del Consejo Rector entre ahí, otras personas que son socias. Yo creo que esto va a ser interesante. Vamos a hacer una presentación, pero que se convierta un poco también en una conversación, ¿no? Que nos hagan preguntas y que vayamos hablando y debatiendo, porque aunque tampoco es tan complejo lo que vamos a hablar, es una cosa muy nueva. Y entonces mucha gente, pues igual le parece raro muchas cosas, así que vayan preguntando. Y sí es verdad que cada vez más me es más y más complicado hablar de todas estas cosas sin poner un contexto, con los momentos en los que nos encontramos, ¿no? Entonces, quiero empezar esta charla, si puedes pasar, con este gráfico. Voy a mostrar unos cuantos gráficos ahora de inicio para situarnos. Muchos de ellos ya son como muy gráficos y se ve muy claro, pero voy a explicarlos. Esto que ven la curva roja, esto es lo que está pasando ahora mismo este año. Estas son las temperaturas medias de la superficie del mar del Atlántico Norte. Estamos hablando que se está disparando hacia arriba la temperatura de una manera que desde la ciencia no se está entendiendo qué está pasando. O sea, puede ser, no lo sabemos, igual se vuelve a moderar, pero puede ser que se estén disparando ya lo que se llama en el cambio climático los puntos de no retorno, es decir, que el planeta se va a otra manera de funcionar, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues no sabemos muy bien, pero viviendo en una isla en Atlántico, que, por ejemplo, ¿qué pasaría si soparan los alisios? ¿No? ¿Qué pasa, ¿no? En el ecosistema de aquí en La Palma, con las lluvias, con todo? Entonces, esto es bastante terrorífico, lo que estamos viendo que está pasando ahora mismo. O sea, esto está actualizado de hace un par de días. Como digo, los científicos nos están explicando que se esté acelerando tan rápido. No se han visto hoy mismo, ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre, Guterres, Antonio Guterres, el director de la ONU, que hoy ha salido diciendo que hemos pasado la fase del calentamiento global y que estamos yendo a como lo dijo en inglés, ¿no? Un global boiling, como un hervimiento global, o sea que está hirviendo ya, ¿no? El planeta ya no está calentando, se está hirviendo. Si pasas a la siguiente. Y esta es otra también gráfica terrorífica. Esto es la desviación del hielo en Ártico. Que es que o sea, como se están disparando ya, ¿no? Los puntos de no retorno, da mucho miedo esto que está pasando. La siguiente. Y esto a mí es un gráfico que hace tiempo lo vi y a mí me chocó bastante, porque esto es los últimos 100.000 años. La temperatura del planeta, y vemos aquí los últimos 10.000 años lo que se llama el periodo del Holoceno. El Holoceno es, qué casualidad, esa época, ese periodo con una estabilidad de temperatura increíble, donde, qué casualidad, ha pasado toda la agricultura, la cultura, la sociedad tal como la entendemos, requiere de una estabilidad de temperatura. La siguiente. Esto es lo mismo, pero hecho un zoom, ¿no? Ampliado. El Holoceno, la parte más estable, donde la sociedad humana se ha desarrollado todo lo que conocemos, y lo que estamos haciendo ahora, estos últimos 100 años, que lo estamos disparando, ya estamos a más de 1,2 grados, y estamos yendo ya a 1,5, los científicos ya dicen que seguramente no va a bajar, o sea, no vamos a poder contenerlo, que es el Acuerdo de París, seguramente nos pasamos, pero claro, cada grado más es más catástrofe. Estamos viendo ya que está pasando este año, ¿no? Con 1,2 grados en cuanto a tormentas, sequías, ¿no? Que están colapsando la agricultura en muchos sitios. O sea, esto, lo repito, da miedo. La siguiente. Estamos hablando hasta el momento de cambio climático. Otra parte, bueno, ¿qué causa el cambio climático? Esto tampoco no me imagino que lo tengamos que explicar, pero los combustibles fósiles es una de las partes más importantes.
Aquí en La Palma, Los Guinchos nos está produciendo el 90% de la electricidad en esta isla. La siguiente. Y aquí vemos el consumo energético total de La Palma. No van a ver los números aquí, pero los explico, porque cuando hablamos de transición energética muchas veces estamos hablando o nos pensamos la electricidad, pero es que aquí en La Palma es poco más de un tercio lo que supone la energía de la electricidad. La gran mayoría es transporte o terrestre, que es lo rojo, o interno, externo, o sea, aviones, barcos. O sea, claro, el reto de hacer una transición energética, es decir, ya hemos hablado, ¿no?, del miedo al cambio climático y la causa principal, los combustibles fósiles. Estamos viendo que la electricidad se tiene que hacer una transición energética, pero es una proporción realmente pequeña, que la energía es algo mucho más complejo y hay muchas cosas. La siguiente. Y aquí en La Palma, si contamos todo, no solamente electricidad, antes he dicho Los Guinchos, 90%, o sea, solamente 10% renovables en electricidad, pero si contamos todo, tenemos menos de un 2% renovable en energía en La Palma. Esto es un desastre. Un desastre no solamente por el cambio climático, sino por cosas como usted se encuentra aquí en medio. O sea, situación geoestratégica, política. ¿Qué pasa si aquí dejan de llegar barcos por lo que sea una semana? 2. Se para todo. No hay electricidad, en muchos sitios no hay agua porque se bombea, no nos podemos mover. Estamos en una situación realmente compleja y también yo creo que estamos entendiendo con lo que está pasando en el mundo que esto tampoco es tan irreal, ¿no? Hace unos años en La Palma Renovable hicimos unos talleres en los que nos simulábamos que nos quedábamos sin energía durante una semana y era una cosa muy rara, ¿no? Pero entre medio ha pasado una pandemia, están pasando no guerras, están pasando muchas cosas que de repente digo, uy, pues esto igual no es tan irreal. Y otra situación que es bastante dramática, hemos hecho desde La Palma Renovable también un estudio de pobreza energética y la situación de las familias, muchas familias de esta isla es dramática, no pueden pagar la factura de la luz. Creo que era un 16% de las familias tienen problemas, casi un tercio dice que no puede mantener su casa en una temperatura adecuada. O sea, ¿qué estamos haciendo, no? Me he puesto a decir todas estas cosas porque yo estoy realmente preocupada y lo que estoy todavía más preocupada no es todo lo que he contado, que ya es suficiente, sino lo que estoy percibiendo de reacciones de la gente. Parece increíble, pero cada vez más te encuentras a gente que dice no, esto del cambio climático no es verdad, o es un invento de la élite para vendernos coches eléctricos. No que la élite no quiera vender coches eléctricos, pero como haciendo todas estas, ¿no?, de negarse de la realidad. Y además, no solamente por la parte más de los datos que no los queremos ver, hay una parte que me da miedo, que es que hay mucha gente que realmente está preocupada, pero como vemos que estamos ya yendo tan mal, hay una reacción psicológica, ¿no?, de no querer ver, y lo veo cada vez más, sobre todo familias con niños. ¿Cómo puedes aceptar todo esto? ¿Cómo puedes aceptar que no estamos yendo al carajo cuando tienes niños pequeños, ¿no? Entonces estamos en una situación muy complicada. Yo no lo he dicho, soy física, no soy psicóloga, y entonces muy bien no sabemos cómo hacer todo esto, pero sí que yo tengo claro un par de cosas que tenemos que hacer. Primero, no podemos intentar cambiar todo esto desde nuestras casas, mirando el Netflix o aislados. Tenemos que, como comunidad, como grupo, trabajarlo conjuntamente, tanto para hacer cosas como también para procesar cosas conjuntamente. Porque es que si no, el miedo nos paraliza y lo estoy viendo cada vez más. Y es esto lo que tenemos que conseguir superar. Y hay otra parte más de dejar los miedos y cómo lo haces, ¿no? Como lo que se llama ahora ecoansiedad. ¿Cómo superas la ecoansiedad? Pues una manera es construyendo cosas bonitas con otra gente. Y esto es lo que para mí es precioso de este proyecto que estamos construyendo, y cada vez somos más de 100 personas. Y estamos construyendo soluciones. Seguramente no vamos a solucionar todos los problemas del mundo, no vamos a solucionar ni el cambio climático global, no vamos a solucionar la dependencia total, bueno, esto igual sí, energética de la isla, pero sí que el hecho de juntarnos y hacer este paso yo creo que es un proceso precioso. Entonces, la siguiente.
Aquí ya empezamos a contar toda la parte bonita. Ahora le dejo he hecho la parte fea. Ahora Alex es que nos vaya contando la parte bonita. Nos pasamos esto. Bueno, pues, ¿cómo surgió Energía Bonita? En el 2019, diseñando la agenda de transición energética de La Palma, se hicieron varios talleres sectoriales y transversales. Entonces, de ahí surgió la idea de crear una comunidad energética. Las comunidades energéticas es una figura jurídica nueva que está impulsada desde la Comisión Europea, que lo que pretende es, como desde las grandes empresas, las multinacionales, no están haciendo la transición energética que se tiene que hacer, entonces la Comisión Europea le ha dado poder a los ciudadanos, a las pymes y a las administraciones locales para que por medio de estas figuras puedan situarse en el mercado energético en las mismas condiciones, pero lo que se busca no es ganar, no es una ganancia financiera, sino generar ahorros, generar beneficios medioambientales y sociales en el entorno local en el que se produce. Entonces, Energía Bonita ya es una realidad desde finales desde 19 de noviembre del 2021. Nos constituimos como una cooperativa de consumidores y usuarios que formamos parte de una red de cooperativas europeas, de RESCOP, que es la Federación de Cooperativas de Energía Renovable de Europa. Y estamos dentro de la economía social y solidaria. Este año también solicitamos, aunque ya operábamos así, pero este año ya también somos oficialmente una cooperativa sin ánimo de lucro. ¿Esto qué implica? Por supuesto que como empresa que tiene gastos y demás, tiene que tener una actividad económica y tener unas ganancias, digamos, pero que no se reparten entre las personas socias, sino que siempre se reinvierte en los proyectos. Entonces, esa es una de las cosas. Por ejemplo, el Consejo Rector de la cooperativa, por ejemplo, no cobra por hacer las funciones y, por ejemplo, en caso de hacer, por ejemplo, aportaciones de capital voluntario, no se puede tener una ganancia financiera mayor al interés legal del dinero. Y bueno, voy a explicar un poco lo que somos. Y finalmente este año hemos aprobado, esto está aprobado en el reglamento interno de la cooperativa. Aquí hay mucha letra, pero solamente he resaltado unas cuantas cosas para que les suene un poco en qué dirección, ¿no? Cómo estamos pensando y qué estamos haciendo en la cooperativa. Al final, la cooperativa, yo lo veo así, es una herramienta para hacer la transición energética ciudadana descentralizada. Antes no lo he dicho, de las partes he hablado mucho de la parte medioambiental, no tanto de la económica. Económicamente esta isla tenemos unos cálculos que más o menos se gastan, bueno, seguramente más de 100 millones de euros anuales quemando combustibles fósiles. Esto significa que estamos literalmente quemando 100 millones de euros anuales, que esto, el orden de magnitud, estamos hablando de ingresos de plátano o hasta algunos años del turismo, ¿no? Entonces, que no es cosa pequeña. Imagínense si cuando hacemos la transición no solamente la hacemos a renovables, la haga quien haga, ¿no? Puede venir una gran empresa y la hace y se lleva todo el beneficio. No es lo mismo que la gente de aquí hagamos la transición y se quede en la economía, a una economía circular, y realmente cambiamos el modelo para poder hacer muchas otras cosas, ¿no? Entonces, esto es parte del modelo, el nuevo modelo energético del que estamos hablando, en el que queremos que la transición sea ciudadana y de empresas, pymes de la isla y de administraciones locales de la isla. Descentralizado,
en manos de la ciudadanía y arraigado en el territorio, lo que estaba diciendo. ¿Qué más? Sin ánimo de lucro, ya lo ha hablado Alexis, respetuosa y justa con el entorno y las personas, teniendo en cuenta tanto la diversidad como los temas de pobreza energética que antes he nombrado, y después ya vamos a hablar también que tenemos varios proyectos en ese sentido. Igualdad de género, de hecho, la mayoría de cooperativas que conocemos hasta en Península y en otros sitios, si son de energía, acostumbran a haber muchos señores ingenieros en general, pero por lo que sea, Energía Bonita ahora mismo está bastante igual, hay hasta un poco más de mujeres que de hombres, entonces trabajamos eso, ¿no? Que realmente haya diversidad dentro de la cooperativa de todo tipo. Y también neutralidad religiosa en cuanto a partidos políticos, con la idea que es una cooperativa absolutamente transversal. Como isla, todas las personas de esta isla evidentemente quieren un futuro, entiendo yo, queremos poder vivir aquí por muchos años, y tanto la parte ambiental, económica, tengas las ideas que tengas, pero el objetivo final de que sea una isla 100% renovable y que se haga de manera lógica y con sentido común, lo tenemos todas igual, ¿no? Entonces, esta es la idea, que sea una cooperativa totalmente transversal, que vaya mucho más allá de ciertas ideas o partidos y que haga todas estas cosas que se tienen que hacer. Ya desde la primera asamblea general que celebramos, aprobamos que estábamos dentro de los principios de la economía social y solidaria, y trabajamos siempre con programas de código abierto, y también buscamos que la financiación de la cooperativa para desarrollar los proyectos sea financiación ética. Por supuesto que estamos alineados con la mayor parte de los objetivos de desarrollo sostenible y cooperativos, y los principios cooperativos también. Y los de esos raros de Miner. Eso. Y después hay otros principios que al final son la parte de los objetivos de desarrollo interior, y este año hemos añadido en el reglamento uno que se llama los objetivos objetivos de desarrollo sostenible, que se conocen. Estos son los objetivos de desarrollo interior, con la idea que tenemos que conseguir todos los objetivos que son como acabar con la pobreza, el tema del cambio climático, que son los que conocemos, pero ¿cómo se hace? Se hace cambiando las personas, y también nos comprometemos a hacer un proceso en que las personas se desarrollen también desde la parte más interna para ser más felices y al final querer desde la creatividad, desde todas estas cosas que nos hacen rellenar nuestro bienestar como personas. Entonces, si todas están alineadas las dos cosas, pues más fácilmente se acelera el conseguir objetivos, ¿no? ¿Continúa? Vale. Y estos son los últimos principios que están dentro del reglamento. ¿Cómo nos regimos ya la parte más energética? Uno de ellos es un principio clave, que el electrón más verde es el que no se consume. Es decir, siempre vamos como cooperativa, priorizar el ahorro energético, porque además es el más barato y el más rápido. En la emergencia que estamos, lo mejor es no gastar energía, que ahora mismo es quemando los guinchos. Y cuando bajamos el consumo de energía, directamente aumentamos el porcentaje de renovables, porque tenemos poco, pero tenemos. Otro principio es el de mínimo impacto ambiental, entre otras cosas. Por eso nos hemos propuesto que todas las instalaciones que estamos planeando ahora de autoconsumo colectivo fotovoltaico, que ya vamos a contar, van a estar sobre superficies antropizadas, sobre cubiertas, no vamos a tocar el suelo de momento. Más adelante, al final, esto es una cooperativa que está el debate abierto, ¿no? Y vamos viendo y vamos hablando, pero estos son los principios tal y como los hemos fijado inicialmente. Mínimo impacto. ¿Qué más? Todo los materiales que sean de la fabricación más próxima posible, calidad y garantía, en el sentido que no vamos a buscar lo más barato de la China para después que en 5 años no funcione, sino que la idea es, si se tiene que pagar algo más, pues se paga, pero que nos dure los 25 años o los 30, para ser también responsables. Bueno, al final económicamente también te sale mejor, ¿no?, comprar cosas de calidad, pero desde el punto de medio ambiente también.
Principio de solidaridad, entre otras cosas, pero aquí se incluye que toda persona va a pagar lo mismo por el mismo servicio. O sea, no vamos a tener favoritismos por el primo de o lo que sea, sino que son precios iguales y abiertos por el mismo servicio para todas las personas. Y cosas que hemos hablado antes, ¿no? El ahorro energético y la parte de pobreza energética, que también hablaremos, que tenemos varios proyectos. Y bueno, dentro de los proyectos que tenemos, estamos empezando con lo que en un principio parece más sencillo, aunque tiene su complejidad, que son los autoconsumos colectivos. Los autoconsumos colectivos es hacer una instalación fotovoltaica de la cual pueden participar distintas personas, distintas pymes, administraciones locales, cada una con un porcentaje que se acuerde de participación sobre la instalación, y pueden descontarse el autoconsumo en su factura de la luz como si tuvieran las placas en su propia cubierta. Entonces es una manera, por un lado, por economía de escala, de que salga más económico. También hay personas que a lo mejor no se pueden permitir hacerse una instalación fotovoltaica por la inversión inicial que supone. Estamos, de la forma que lo estamos trabajando, es la cooperativa la que se financia y la que paga todo el coste de la instalación, y luego se paga por un servicio del uso, digamos, de esa energía, lo cual pues supone que no hay que hacer un desembolso inicial y nos permite que todas las personas más o menos puedan acceder. Y también es interesante también para personas que, por ejemplo, puedan vivir en edificios o en viviendas que estén en sombra, o en edificios en los que no se pongan de acuerdo la comunidad para ponerlas, o que por ser a lo mejor un edificio con muchas plantas de altura o mucho consumo, que a lo mejor no tengan una cubierta lo suficientemente grande como para poner una instalación que abarque a todos. Pues una instalación de autoconsumo colectivo es sobre todo interesante para todo ese tipo de personas, pero puede participar cualquiera. Entonces ahora mismo la normativa tiene algunos límites, y entonces principalmente es uno, y es que hay que estar a un máximo de 2 kilómetros de radio de la instalación, a 2 kilómetros de distancia de donde está la instalación. Entonces estamos trabajando para poder hacer instalaciones por toda la isla. De momento no tenemos cerrado ningún acuerdo total en ningún sitio, pero en uno de los sitios donde más avanzado está es aquí en Breña Alta. Entonces esta imagen un poco lo que refleja es hasta dónde se puede llegar con los 2 kilómetros de distancia, poniendo una instalación en Breña Alta. Entonces esto empezó con 500 metros, que era bastante escaso. Ya con 2 kilómetros ya empieza a ser una distancia considerable, pero incluso esperamos que siga aumentando todavía la distancia, y de todas formas vamos a seguir haciendo más proyectos por el resto de la isla. La idea es, tenemos un listado de unas 20 para medio plazo, y lo ideal sería poder tener 10 este año. Es complicado por los plazos, por los ritmos a los que vamos, pero bueno, lo veremos después. Pero sí que tenemos subvenciones ahora mismo para hacer 9 instalaciones. Podríamos tenerlas dentro de una subvención ahora mismo. Pero igual, sí. Vuelve un momento antes de volver, porque sí que me gustaría dar un paso atrás aquí en cuanto hablando de proyectos. Porque somos una cooperativa de usuarios y consumidoras, es decir, que no estamos aquí vendiendo la moto,
no vamos a vender cosas, sino que somos un grupo de gente que nos estamos organizando para hacer cosas. Entonces, una de las necesidades que tenemos es tener electricidad renovable, local y barata para nosotros. Entonces, hacemos autoconsumos colectivos. Después, tenemos otros proyectos que vamos a mostrar también, pero van a surgir muchísimas cosas más. Es decir, la cooperativa está aquí para todo lo que tiene que ver con energía renovable, transición energética, o sea, energía para la ciudadanía de esta isla. Entonces, también comentar en la práctica esto cómo funciona. Otra de las cosas que decidimos en la última asamblea es, claro, ¿qué pasa aquí? Esta primera instalación y la mayoría que estamos planeando tienen 100 kilovatios, esto significa que pueden consumir muchas familias o hasta pymes de esta instalación. Sí que preferimos que no que sea, o sea, que sean muchas familias con poco consumo, porque así tienes menos excedentes, optimizas mucho mejor el consumo, y aquí podríamos poner pues 100 familias o hasta más, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues tenemos una lista que, como decía, que en la asamblea hemos decidido, en la cual, por ejemplo, todas las familias que estén en situación de vulnerabilidad, no me sale nunca esta palabra, socioeconómica, pasan por encima del resto de familias. Sí, en el caso que si tenemos 100 kilovatios hay más familias que quieren que no llegamos a toda la potencia, pues vamos a priorizar ciertas familias delante de otras, las que tienen más necesidad, ¿no? Aún así, al final tenemos muchas cubiertas y al final este gráfico se va a ir, tenemos otras instalaciones planeadas aquí, ¿no?, que van a coger toda esta parte y al final, como decía antes, como todas las personas van a pagar lo mismo por potencia, tú no tienes por qué saber si tú, como es virtualmente, ¿no?, que no tienes un cable directo de esa instalación, sino que se te descuenta en tu factura, estés en la comercializadora que estés, entonces tú no tienes ni por qué saber de qué instalación te está llegando esta electricidad. Tampoco nos lo hemos contado. Cómo funciona es que es hora a hora, es decir, si tú tienes un 1% de esa instalación, en esa hora, por ejemplo, pues está produciendo, yo que sé, 1 kilovatio hora en esa hora que te pertenecen a ti. Pues si has consumido esa energía en tu casa en ese momento, se te descuenta después en la factura de la luz directamente, sin que tengas que hacer nada. Eso después se paga una cuota a la cooperativa que siempre es mucho más barata de lo que pagarías si pagaras a tu comercializadora. Es decir, estás generando un ahorro económico, aparte de medioambientalmente estás generando electricidad en tu isla. ¿Qué más? Ahora sí, igual pasar el siguiente, porque es la parte más económica. No van a ver los números, pero sí lo que estaba comentando ya, ¿no? La idea es que se va a pagar una cuota anual. Vamos a ver también, esto que va a fijar el Consejo Rector, es una cooperativa sin ánimo de lucro, por lo tanto aquí nadie se va a forrar, no está para que nadie gane dinero, sino que al final es hacer un balance entre los costes de la cooperativa y los ingresos que se tienen que hacer a través de este servicio y otros que vamos a ofrecer también. En esta tabla lo que se puede ver es también con subvención y sin, porque también el modelo de negocio sale sin subvención, pero estamos aprovechando para ir a muchas subvenciones también para que salga todavía más económico. Entonces, podemos ver, por ejemplo, en el caso de subvención podríamos tener lo que sería equivalente, es decir, lo he dicho antes, ¿no? O sea, es una cuota dependiendo de la potencia que tiene reservada, pero lo equivalente en kilovatios hora, que no vamos a vender kilovatios hora, pero el equivalente de esa cuota reservada podrías estar a 8 céntimos, por ejemplo, ¿no? Entre 8 y la parte de 20, que eso tienes que comparar con tu factura con los peajes. Es decir, que muchas veces te dicen el precio de la electricidad sin peajes. Esto se compara con peajes, como si tuviera el peaje incluido ya, porque el autoconsumo colectivo no tiene peajes. Entonces, económicamente es una ganga esto. Entonces, como que no hay razones por no apuntarse eso de ninguna manera, ¿no? La siguiente. Y bueno, otro de los proyectos en los que estamos ya trabajando también es en el tener vehículos eléctricos compartidos. Entonces, la idea sería, estamos trabajando para que ayuntamientos y empresas
tengan vehículos reservados determinadas horas a la semana, y después el resto del tiempo que cualquier persona socia pueda reservar el vehículo con una aplicación, reserva el vehículo X horas y paga por ese servicio de horas. Esto es algo que ya está funcionando en la península. Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Son Mobilitat, un vehículo de ellos, y bueno, lo que vamos a hacer simplemente es replicar el mismo modelo de negocio que ya están haciendo en otros sitios. Y bueno, aquí las diferentes ayudas y subvenciones que hemos recibido. La subvención que comentaba antes del CE Implementa, en la que se pretenden iniciar las instalaciones fotovoltaicas y también los vehículos, la movilidad compartida con los vehículos eléctricos que comentaba ahora por último. Comentar que en esta subvención fuimos el proyecto mejor valorado de toda España. Es un proyecto de más de 1 millón de euros, pero de subvención es en torno a un 50% del proyecto. También nos ha apoyado, por ejemplo, Patagonia, que es una marca de ropa. Nos ha dado ayudas también para contratar a una persona. Ah, sí. Patagonia también hizo un documental por medio de Rescop, que es We the Power, que lo pueden ver en internet, y explica muy bien todo el tema de dónde surgen todo el tema de las comunidades energéticas, cómo Rescop hizo presión en la Comisión Europea para que se tuvieran en cuenta. Luego, por parte del Gobierno de Canarias, también nos han dado diferentes ayudas para la parte de estudiar el modelo de negocio, por ejemplo, y también al principio fue para un proyecto técnico. Para un proyecto técnico también nos dieron ayudas, y luego están 2 proyectos de pobreza energética. ¿Los explicas tú, Manuel? Vale, sí, la idea de estos proyectos de pobreza energética son 2. Y claro, al final tú puedes enfocarlo de muchas maneras, ¿no? Nuestra idea es que, como queremos enfocar la pobreza, no es ser como muy paternalistas, ¿no? De que algunas comunidades lo hacen, y o sea, no es criticable, cada uno tiene sus maneras de ayudar a la gente. Nosotras lo que sí que estamos pensando, en vez de decir, vale, pues reservamos tanta parte para darle a esta gente que al final no puede pagar, nuestra idea es que estas personas sean socias de la cooperativa, sean parte y pueden, por lo tanto, decidir y ser como derecho y voto como el resto de personas. Entonces ahora tenemos que hacer un proceso, porque claro, muchas de ellas quizás no pueden pagar el capital social obligatorio inicial, que ahora vamos a contar cómo se hace, al final son 100 euros, ¿cómo lo hacemos, no? Y hay la parte más jurídica, la parte más técnica, la parte también de trabajar con servicios sociales, que nos es imprescindible que empecemos a aprender a colaborar para ayudarnos, ¿no? Entre administración y todos estos proyectos comunitarios que estamos creando. Y bueno, los 2 están enfocados un poco diferente. Uno es una parte más de entender la situación actual de muchas familias, y la otra es ya como desde la cooperativa cómo hacemos todos estos protocolos juntamente con servicios sociales para que se deriven personas a la cooperativa. Y bueno, aquí está la parte de cómo asociarse a Energía Bonita. Lo hemos hecho muy fácil, porque ya tenemos implementado en la web que de forma prácticamente automática que se puedan asociar. Entonces es muy fácil. La web es energiabonita.com, y arriba a la derecha, en la página inicial, aparece la parte de hazte socio. La página tiene muchas más cosas, pero porque sepan, si quieren formar parte de la cooperativa, cómo deben asociarse. Entonces, dándole a la parte de hacerse socia, hay 2 formularios distintos, uno para personas físicas y otro para personas jurídicas. Entonces,
pinchan ahí en función de si son personas físicas o jurídicas, y después simplemente es completar los datos. Entonces ahí por último los datos por lo normal, y por último uno de los datos, el último que aparece aquí, el listado un poquito mayor pero más o menos es esto, es la cuenta bancaria, porque ahí ya se les hace el cobro directamente de la aportación al capital social obligatorio, que es un capital de 100 euros que son recuperables en caso de quererse marchar. No nos ha pasado y esperemos que tampoco se quieran marchar. Y bueno, esto más o menos es la parte que les queríamos. El tema de gobernanza también es importante. Vale. Porque ya digo, o sea, no podemos no decir esto cuando para mí realmente es de lo más importante de todo lo que estamos haciendo, que es la gobernanza. Es decir, ahora, o sea, todo esto, cómo generamos una democracia de verdad, es decir, cómo decidimos. Cada vez somos más personas, somos ahora ya más de 100. No vamos a hacer esto para que sea un chiringuito que no funcione bien, ¿no? Estamos poniendo muchísimo cariño en que haya procesos de decisión bien hechos, que las cosas se debaten, las cosas no se dan vueltas y se llegan a conclusiones y se deciden cosas. Y al final, a la práctica, esto se traduce en estar siempre innovando y pensando y buscando. Por ejemplo, ahora tenemos grupos de trabajo, tenemos 3 diferentes en el que estamos trabajando en diferentes áreas. Por ejemplo, una de proyectos, que nos reunimos el lunes que viene para tomar algunas decisiones y trabajar en unas cosas. Otro de participación y formación, en el cual ya, por ejemplo, para nosotros es súper importante que no ser consumidores pasivos, ¿no? Alguien me está vendiendo la moto y ya está, sino pasar a ser consumidores activos, entender tu factura eléctrica, entender lo que estamos haciendo, entender los impactos de cada cosa que estamos haciendo en nuestras vidas, y a partir de aquí poder decidir. O sea, al final es una herramienta de empoderamiento brutal, y que a mí me tiene enamorada este proyecto. Bueno, tenemos momentos de todo, pero hay momentos que es como la burocracia, esto del carajo no va a salir nunca. Que si quieren, es la parte B, ahora empezamos otra charla para explicar todas las miserias, pero realmente es un proyecto muy bonito. Y eso yo creo que preguntas, ¿no? Para que quede realmente, lo podamos hablar, debatir, no estemos aquí dando la lata nosotros solamente. Bueno, igual pasa los contactos al siguiente. Por si quieren ver la web y los contactos y todo esto, estamos en redes. ¿Preguntas? ¿O comentarios? Sí, comentarios. Puede empezar un debate también. Uy, oficialmente las ordinarias son una vez al año, pero este año llevamos ya 2 extraordinarias, una ordinaria, igual tenemos que convocar otra este mes, que vamos a ver. Pero al final la asamblea no deja de ser un acto bastante formal. Lo que es ideal es que llegues a la asamblea ya con todo bastante trabajado, o sea, que haya grupos de trabajo, que se decidan, se debatan las cosas, y cuando llegas ahí a que sea más un consenso casi, ¿no? De hecho, en la última asamblea casi se probó todo por unanimidad, porque se había trabajado mucho antes todos los temas. ¿Y la cuota de socios cuál es? No hay cuota, es decir, son 100 euros para asociarse, capital social una única vez, que después lo que decía Alexis, que se te devuelve, y no hay cuota anual. Si después entras a un servicio, esto ya es lo que sería, por ejemplo, un autoconsumo colectivo va a tener una cuota que va a depender de la proporción de potencia que quieras. Vale. Sí, cuando venden energías renovables, ¿sabes solo de energía fotovoltaica o también de otros tipos? No, estamos hablando de otras cosas también. De hecho, hay el tema de la geotermia por ahí, que vamos a ver si estamos o no. De momento estamos. Sí, de momento estamos, que de hecho, se va a hacer una agrupación público-comunitaria, privada,
y como comunidad energética estamos en esa agrupación. Estamos mirando también otras. ¿Qué pasa? Eólica, por ejemplo, para que funcione bien tienes que ir a escala. Un molino pequeñito ya te cuesta 1 millón de euros. Lo bueno de la fotovoltaica es que puedes escalar muy fácilmente. Podemos ir a 100 kilovatios, que además normativamente es muchísimo más fácil si no te pasas de los 100. También estamos hablando y mirando tema de hidráulica, otros temas. Estamos también hablando bastante con el Plocan, por ejemplo, con temas del mar, pero claro, esto ya es mucho más de investigación. Es más riesgo, ¿no? Y es mucho más caro. Lo más seguro al final es la fotovoltaica, la eólica, y la eólica de pequeña escala en general no es tan recomendable, para decirlo así. Yo quería, primero de todo, felicitarlos porque considero que están haciendo un gran trabajo y un gran trabajo además necesario. Y después preguntarles qué plazo de previsión tienen para que empiece a funcionar la primera instalación comunitaria. Y por otro lado, qué dificultades han encontrado, sobre todo con Endesa, con el monopolio, que me imagino que tendrán muchas dificultades con esa gente, ¿no? Pues más o menos, no sé si se ha entendido la pregunta. Sí. Te dije que sí que se entendió la pregunta y ahora pienso, depende, porque por ejemplo todavía estamos negociando la cesión de los espacios para construir. Entonces claro, hasta no tener la cesión del espacio, sí tenemos la oferta ya por parte de la instaladora de la fotovoltaica, pero claro, no nos van a mandar los materiales porque es un volumen considerable hasta no tener el espacio cerrado, porque si no después estarlos moviendo de sitio o lo que sea. Entonces claro, es un poco complicado decir una fecha exacta, pero bueno, en los próximos meses se comenzará mínimo la construcción. ¿Por qué? Luego viene la parte compleja, que es todos los trámites con Endesa. El primer proyecto, de hecho, fue en Los Sauces y fue Endesa quien nos lo echó al suelo, porque lo que nos exigían para poder conectar los 100 kilovatios hacía el proyecto inviable. Entonces tuvimos que olvidarnos por ahora de ese proyecto en esa ubicación. Entonces, lo bueno es que aquí en Breña Alta, por ejemplo, sí que tenemos ya el permiso de acceso y conexión, que fue lo que nos denegaron en Los Sauces. Entonces, esa parte ya está resuelta. Pero claro, después viene la parte de conseguir los repartos, que a la gente vamos a poder inyectar la energía a la red de una forma rápida, pero luego está el tema de los repartos a que llegue a las facturas de las personas. Esto se puede hacer, es legal, se está haciendo en ciertos sitios, pero en las comunidades en donde Endesa es la distribuidora es donde más lento va. Entonces, bueno. Estamos también trabajando, es decir, sé de proyectos que llevan 1 año y todavía no han conseguido hacer el reparto de la energía, pero es que estamos, claro, este proyecto no es nacido de la nada y solo y estamos aquí empujando un camión sin que se mueva, ¿no? Estamos colaborando con comunidades energéticas a nivel de toda España y hasta a nivel europeo, y estamos empezando a aprender a coordinarnos bien y hacer un buen lobby, y ahora se están moviendo cosas, se están empezando a mover cosas. Vemos que hay distribuidoras pequeñitas que tardan 1 mes, o sea que no es que no sea posible hacerlo, sino eso será otra cosa. Con esto de las instalaciones comunitarias, los particulares que tienen ya, los que tienen un proyecto, hacerla es tener sentido. No. Al final tenemos que llenar todos los tejados de esta isla de paneles. No llenar los tejados, sino simplemente quien tenga el proyecto, una parcela, lo que pueda, tener el sistema ya todo preparado, tener instalaciones más preparadas, sino para, espero que esto sea, no sé, la realidad que queremos todos, pero ¿qué es eso?
Yo no pararía nada. Si es verdad que, claro, nosotros al hacer instalaciones de 100 kilovatios, económicamente es más rentable el kilovatio porque al final vas a economías de escala, ¿no? Pero bueno, una de las ideas que tenemos también es una vez, ¿qué pasa? Que en este país tampoco están moviéndose muchas cosas, pero hay un rol que se llama el agregador de la demanda, por ejemplo, que como la comunidad energética lo podríamos hacer, que lo que hace es ayudar a flexibilizar y a toda la parte. ¿Qué pasa? A ver, un paso para atrás. Las renovables están genial, pero hace sol cuando hace sol y hace viento cuando hace viento, y el almacenamiento es muy caro. Entonces se tienen que buscar maneras, primero, para almacenar de una manera más barata y medioambientalmente sostenible. Hay las baterías de litio o de otros materiales que están bien, pero al final tienen también impactos en otros sitios. Aquí en la isla tenemos el tema de los bombeos de agua, que es ideal para hacer como gran batería, ¿no? Usando la generación de eléctrica bombeando agua para arriba y para abajo. Pero después también la manera más barata es haciendo flexibilidad. ¿Por qué cuento todo esto? Porque quien ya tiene sus paneles y sus consumos, como agregador de demanda, lo que podemos hacer también es un servicio que la cooperativa puede llegar a hacer. Que suelo no queremos tocar como principio de la cooperativa, porque de hecho hay estudios que hay superficie suficiente en esta isla en cubiertas como para poner toda la fotovoltaica que necesitamos, con el mix energético que necesitamos. Entonces eso sí que suelo como cooperativa no queremos tocar. Entonces significa que si alguien quiere instalar en suelo, no, cada uno toma sus decisiones. Voy a ponerla ya, como se comentaba al principio de esta cooperativa, de esta asociación, es decir, ya no para, estate quieto, no gastes más, porque se va a hacer esto, ¿no? Yo no voy a decir a nadie que se pare de poner renovables. Yo quiero saber si me merece seguir invirtiendo en lo que quiera hacer, en placas solares, en mi parcela, lo que sea. A ver, mi instalación en casa, por ejemplo, es más cara que si hubiese consumido de la cooperativa, esto está claro, porque al final una instalación pequeña te es más cara siempre que una de colectiva, pero bueno, son funciones diferentes, son cosas diferentes, entonces cada uno va a tener que tomar, o sea, creo que no podemos decir nosotros tampoco, ¿no? Pero de todas formas sí que... Aunque desde la instalación comunitaria es más económico por economía de escala, una instalación individual en una vivienda es igualmente rentable. No será tan rentable, pero es igualmente rentable. Entonces, yo no te diría que pares tu instalación. Que se me viene a la cabeza en una charla que hicimos en los inicios, todavía no estaba la comunidad energética constituida. Estábamos haciendo todo ese trabajo previo, y en una charla que hicimos en Los Sauces nos hicieron esa pregunta. Y ha pasado bastante tiempo, aunque tenemos mucha voluntad, pero al final la burocracia es la que es y todavía no tenemos ninguna instalación hecha. De hecho, allí pues nos la rechazaron el proyecto que teníamos. Entonces, bueno, aunque ahora se ha pasado ya tiempo, o sea, ahora no vamos a tardar tanto más. Ya. Sí, no. Es que estamos ya a punto de llegar. Pero bueno, yo no pararía quien se la pueda permitir y lo tenga todo enfocado, no pararía a hacer la... No te oye. Podría venir el arrepentimiento y decir, bueno, yo quiero cerrar la comunitaria. Después de tenerla instalada. No te vas a arrepentir, es lo mejor de la vida. No te vas a arrepentir, es lo mejor tener paneles en casa. Para, no sigas, espérate, que tú sabes que no rentable y que no lo No, tú te puedes poner y convencer a los amigos y familia que se unan a la comunidad energética.
Una persona que participe en un proyecto comunitario podría llegar a consumir el 100% de su electricidad de la instalación fotovoltaica. Es complicado, primero, porque solamente, o sea, es las horas de sol las que puedas consumir, o sea, en cantidad igual sí, pero, o sea, no tiene sentido. Lo que queremos es que llegue a mucha más gente en un porcentaje pequeño, que no a poca gente con un porcentaje alto, porque es que nunca vas a optimizar. Es decir, yo qué sé, hasta cuando te vas de vacaciones, aunque tengas tu consumo perfectamente en medio del día, que es complicado, que normalmente no sigues tu consumo, la curva de producción del sol tampoco, pero aún así se estaría generando bastante electricidad que tú no estarías consumiendo en ese momento, porque eso, la curva de consumo y de producción no encajan siempre. Si coges una proporción pequeña, tan solo el consumo de la nevera y los consumos bases ya harán que o sea, tú vas a poder consumir el 100% de estos consumos bases. Entonces es lo que tiene más sentido, y además como colectivo también tiene más sentido, ¿no? Que mucha gente pueda consumir. O sea, es un complemento. Esta no quita que con el tiempo vayamos haciendo más y más instalaciones, después pongamos eólica en algún momento, después nos entramos de aquí 10 años, cuando tengamos geotermia, sí la tenemos. Pero por ahora es mejor, ¿no?, repartirla mejor con menos consumos. Y esto también, no sé si ha quedado claro, no se tiene que hacer ningún cambio de comercializadora, es decir, la empresa que te lleva la factura de la luz va a ser la misma. O sea, si quieres cambiar, cambias, pero no se va a tener que cambiar todo el mundo a una misma comercializadora. Él puede ponerse en la compensación simplificada, cosa que no colectiva. ¿Más preguntas? Sí, ahí. Felicitarlos también porque pues, todo esto lleva mucho trabajo y el amor, el esfuerzo que lleva y... Muchas horas, eso lo aseguramos. Hay mucha desesperación. No seguro todo. Bueno, no sé, a lo mejor mi pregunta es, no sé, por ejemplo, si una comunidad de vecinos se ponen de acuerdo, ¿ustedes trabajarían, o sea, cooperarían para esa instalación? Sí, esto de hecho, bueno, ahora en realidad como queremos ir a máximo, o sea, poner el máximo de instalaciones al máximo rápido posible, estamos mirando cubiertas grandes para ir a 100 kilovatios, que es bastante grande, o sea, una superficie de entre 700 y 1000 metros cuadrados. La mayoría de edificios no tienen tanta superficie, pero sí que cuando ya tengamos esa base de instalaciones grandes hechas, vamos a quedar un poco más tranquilas y decir, bueno, ahora ya podemos ir a ayudar, y de hecho algunos edificios nos lo han planteado alguna vez y hay varias maneras de hacerlo. Una, que sea la misma propiedad que lo instale y que lo haga todo, y la otra es que sea la comunidad energética. La diferencia es quién es la propiedad. Entonces, si es la comunidad energética, la propiedad es la cooperativa, pero por otro lado no se tiene que hacer una inversión inicial porque es la cooperativa que o sea, por los vecinos es mucho más fácil, ¿no? Al final es decir que sí, ya está, sin tener que preocupar ni por mantenimiento, ni inversiones, ni nada. Pero por el otro lado, la propiedad es de la cooperativa y no de los vecinos. Entonces ahí cada edificio puede tener sus más y sus menos para tomar la decisión. No te sé decir cuándo llegaremos a ese punto que ya tengamos suficientes instalaciones de 5 kilovatios como para empezar a mirar más pequeñas, pero igual el año que viene yo creo que estaremos ya un poco más, cuando tengamos ya las 20 de 100 kilovatios. Y luego han comentado que la instalación aquí en Breña Alta como que son bastante optimistas, que es lo más adelantado que tienen, ¿no? Pero que luego quieren pues hacer un reparto, pues en primer lugar pues la familia que tenga más dificultades, y en un radio de 2 kilómetros dijeron que entonces como a cuántas familias, porque no sé si no lo escuché, si lo explicaron, a cuántas familias podrían llegar así con esa primera instalación. Si contamos a 1 kilovatio por familia, son 100 familias
¿Qué pasa? Que también puedes decir medio kilovatio. Hay diferentes cooperativas, claro, estamos trabajando en red con muchas otras cooperativas y hay algunas que han decidido pues 1 kilovatio, otras que han decidido medio. Y al final después también hay pymes, ¿no?, que consumen más y van a querer más, pero al final va a ser una conversación entre las personas que se han apuntado. Lo que vamos a hacer cuando tengamos ya la instalación lista, a punto de conectar, vamos a abrir. Claro, también una de las condiciones que hemos puesto es que si al final hay empate entre todos los que hemos puesto, familias vulnerables al principio, hay otras condiciones que pusimos, si al final hay empate, pues las personas que hace más tiempo que sean socias, que al final hace más tiempo que se están esperando, pasan antes de alguien que acaba de entrar, ¿no? Pero también habrá que estas dos cosas, cómo priorizamos a la gente y cómo nos repartimos entre la gente. O sea que ahí va a haber un debate. La primera que hagamos será más experimental, en el sentido que seguro que nos entendemos, pero igual decimos, vale, fijamos de inicio 1 kilovatio por familia y después vemos que no, que igual es mejor medio, pero bueno, haremos una fijación inicial y ahí vamos a ir hablándolo y viendo que tiene más sentido, teniendo en cuenta también lo que decíamos, ¿no?, que al final vamos a hacer muchas instalaciones y con 2 kilómetros de distancia ya se nos van a solapar diferentes instalaciones. Entonces igual tú ves un punto que puedes consumir de 2 diferentes y vamos a ir poniendo más y más. Entonces, bueno, será un nuevo proceso que no hemos hecho y vamos a ir aprendiendo y será interesante seguro. Perdona, los equipos de trabajo, digamos que hay uno, el primero que nombraste, que bueno, ¿Proyectos igual? Sí, luego el segundo. Ahora mismo tenemos proyectos, tenemos comunicación, tenemos formación y gobernanza, y uno que es así a medias, que está decidiendo ahora el modelo de coche que vamos a ir a comprar. O sea, al final tenemos 4 grupos. Teníamos uno, el de reglamento de régimen interno, que estuvo trabajando, pero un grupo de trabajo temporal, porque ahora ya se ha hecho el reglamento y ya se ha cerrado el grupo. Eso se ve en la web. No, esto cuando te asocias vas viendo, también porque estamos trabajando, ahora queremos tener una plataforma online para los debates y todo eso, que ahora no tenemos todavía, pero nos estamos construyendo. Son muchas cosas. Si quería preguntar, primero, los que dice vuestro nombre, no sabemos todavía cómo sabéis, no sabemos cómo sabéis. Seguro que es importante, pero seguro saber cómo llamáis. Nuestros nombres. Ay, perdona. Yo me llamo Nuria Albet. Y Alexis Martín. Gracias. Una pregunta, sí. Quería saber en qué forma se puede integrar un particular que tiene ya paneles o que va a poner paneles solares, qué ventajas tendríamos con estar en comunidad solar, independientemente de colaborar. Sí. Yo ya he tenido paneles solares, energía fotovoltaica, no aquí, pero fuera de Madrid, o sea, en Madrid, y yo, claro, tenía ventajas fiscales que antes porque daban un montón de detalles fiscales. Después de hablar de eso, energía ya, yo todo lo que el exceso que producía, pues no lo compensaba. No sé qué ventaja podemos tener. Y luego te vamos a pensar también, supongo, tiene obligación. Es un poco complicado el mecanismo, pero te lo piensas también, supongo. Sí. Yo estaba, me gustó mucho, pero no conseguí, pero eso es la energía. Claro, de hecho, No sé si entiende la pregunta. sí, no, compensación simplificada no vamos a tener, pero al final es lo que decía al inicio, ¿qué servicios va a tener la cooperativa? Es que lo que los socios cooperativistas quieran tener, ¿no? Por ejemplo, los coches eléctricos, ya cuando los tengamos, aunque tengas los paneles, te puedes beneficiar de usar el coche eléctrico de la cooperativa. ¿Qué más cosas vamos a hacer? Tenemos muchas ideas, de hecho, algunas veces hasta hemos hablado, pues igual podemos hacer compras colectivas de electrodomésticos más eficientes o hasta paneles para la gente que quiere ponerse en sus casas o sea, la imaginación es al límite al final, ¿no? Una cooperativa lo que te permite es justamente hacer compras colectivas, hacer nuevos servicios, lo que decía antes de la flexibilidad de la demanda, que te paguen, si tú haces un buen uso de la energía, la hora que sea, pues que te puedan pagar el mercado eléctrico a través de la cooperativa por estos servicios. Entonces, también es difícil decir porque es que justamente esto que estoy diciendo, la flexibilidad, es que todavía no existe mercado en España. Va a llegar sí o sí, porque al final son reglas europeas, pero se está construyendo todo sobre la marcha. Bueno, que la pregunta es esa, ¿no? No qué me ofrece, sino qué necesito y como cooperativa, cómo podemos conjuntamente, colectivamente, solucionar estos problemas y estas necesidades.
O sea que si tienes ideas que algo que necesites, lo buscamos y lo hacemos. También el otro día estamos hablando, ¿no?, con un grupo que ahora igual se va a formar de otro grupo de trabajo de gente que les gusta los cacharros, ¿no?, de cacharros a nivel de electrónico y eso. Y, por ejemplo, en mi casa tengo un cacharrito que es de código abierto y todo eso, y lo que me hace es me controla el termoeléctrico con los paneles, para así no consumir a la hora, consumir exactamente, no consumir más de la red de lo que estoy generando. Entonces esto, pues podríamos hacer un taller de cacharros de estos de código abierto, que al final son bastante baratos, y ponerlos en las casas de los socios de la cooperativa, o hasta, por ejemplo, mis padres tienen una LED, que es como una tira, que se ve en el comedor exactamente lo que estás consumiendo y lo que está produciendo los paneles en ese momento. Pues esto también lo podríamos aplicar para que la gente no tenga que estar en una aplicación mirando cada momento, sino de una forma muy visual y sencilla y fácil pueda ver cómo consumir mejor, ¿no?, a qué horas, y aprender a consumir mejor, aprender a consumir menos energía, lo que decía, los ahorros energéticos, que son prioritarios. Entonces, hay tanto trabajo que hacer que te puedes beneficiar de múltiples maneras, y de hecho la voz de cada persona es importante, así que bienvenido a participar, porque así es como generamos la cooperativa conjuntamente. Yo no sé si me he enterado muy bien, pero lo de las instalaciones, entonces se pondrían en los tejados de los socios. Bueno, esto más adelante. Ahora mismo estamos buscando cubiertas grandes, entonces en general son... Supongo que, por ejemplo, el gobierno de Canarias habrá pedido cubiertas y habrá pedido instalaciones, ya que es un poco como se. Estamos en proceso. De hecho, salió en el BOC de hace 3 semanas igual, el inicio del expediente, que llevamos un año trabajando en eso, el inicio del expediente para que nos cedan todas las cubiertas de los institutos de La Palma. Entonces eso será una maravilla cuando los tengamos. De hecho, era la idea inicial de ir por aquí para esta... Claro, tenemos un poco más de un año con la prórroga, pero tenemos que gastarnos 1 millón de euros este año. Entonces confiábamos que esa fuera la vía, pero lo hemos desestimado porque no tenemos tiempo. Vemos que no tenemos tiempo, y ahora estamos desesperadamente buscando cubiertas privadas. Si se conocen alguna cubierta privada de esto entre 700 y 1000 metros cuadrados, pues estamos buscando para poner paneles ahí. La propiedad de la edificación. La propiedad de la edificación no tiene por qué ser una persona socia. Sí, claro. Siempre y cuando sea una pyme, una persona que tenga consumos, viva en La Palma, o sea una administración local, puede darse las dos circunstancias de ser socia y ceder la cubierta, pero para ceder la cubierta no es indispensable. Y en cederla, ¿la haces de manera altruista? No. Se compensaría. En principio la idea es compensarlo con energía, hacer un pago, digamos, con un porcentaje de la energía que genera la planta, y en los casos que no, pues será una compensación económica. Espera que hay una atrás que... ¿Sí? ¿En qué lugares son las otras 9 del otro lado del proyecto que tienen pensado hacer? ¿En qué municipios o qué zonas? En todo. Sí. Sí, tenemos una lista de 20 con la idea también, una de las cosas que lo que decíamos antes, ¿no?, el principio del arraigo territorial. O sea, queremos que hasta... Claro, también esto que creo es bonito, ¿no? Históricamente en España, en un momento antes de Franco, había más de 2000 cooperativas energéticas. O sea, que tampoco nos estamos inventando nada nuevo, ¿no? Estamos como recuperando cosas que tenían toda la lógica y el sentido común. Digo esto porque existían antes eso, porque en muchos municipios no era económicamente rentable para las grandes empresas llegar. ¿Qué pasa ahora? Que se puede dar la situación que en territorios o más poblados tengamos soluciones, pero igual en Garafía no es tan rentable, ¿no? Pero como cooperativa, y por el principio solidario y por el principio de territorialidad,
sí tiene el sentido que estemos en todos los sitios. Y de hecho, en el plan que tenemos, que antes comentábamos de 20 instalaciones, hay una por municipio mínimo. Y después hay municipios más poblados que tienen más. ¿Qué pasa? Que estamos trabajando en ello. Muchas de ellas, lo que me contábamos, ¿no? Muchos de ellos, por ejemplo, son los institutos, que todavía no está del todo terminada la cesión. Estamos trabajando con algunos privados que igual no lo han visto tan claro durante el camino. Otros sí, y ahora estamos, ¿no?, viendo cómo hacemos exactamente la cesión a nivel jurídico, ¿no? Porque al final esto es una cesión a 25 años y tienes que trabajártela bien, tienes que pasar por notaría para hacer una cesión del derecho del uso de la cubierta durante 25 años. Entonces, bueno, el principio es que vamos a estar en todos los municipios, es una cooperativa insular esta. ¿Cuáles son los que van a arrancar primero o no? No lo sabemos. De hecho, empezamos pensando que la primera serían los Sauces y seguramente la primera va a ser aquí en San Pedro. Entonces, bueno, sobre la marcha también vamos informando de todo eso, pero sobre todo la gente que ya es socia pues se va enterando más de cómo se van moviendo las cosas. Ahora, antes eran un poco más malos, pero ahora el Consejo Rector cada mes manda un correo con las novedades y así vamos contando todos los intríngulis del proyecto. Sí, una pregunta. En una zona urbanística, voy a poner un ejemplo donde una persona tiene un terreno que lo tiene, yo que sé, para la agricultura, que no le interesa, prefiere poner placas solares. Desde el punto de vista de leyes urbanísticas, ¿se puede poner en un terreno rústico las placas fotovoltaicas? En suelo. El problema del suelo es, aparte de que seguramente te va a ser más complicado permisos y todo eso, que la distancia ya no son 2 kilómetros, sino que son 500 metros. Porque la ley, o sea, inicialmente, como decíamos antes, la distancia de autoconsumo colectivo eran 500, se incrementaron a 1 kilómetro y después pasaron a 2 kilómetros, pero solamente para fotovoltaica sobre superficies antropizadas. Entonces, claro, los 500 metros se puede hacer, pero es más justo. O sea, cuando llegaron los 2 kilómetros fue wow, nos costaría más, ¿no? Pero 500 es otra complicación añadida. Incluso puede ser hasta compatible con la agricultura. Por la forma correcta, puedes tener zonas de sombra que según para agricultivos tendrán muy bien. Y eso pienso que es una buena salida para la gente que no sabe hacer un terreno. Sí. De hecho, el principio es que no íbamos a tocar al suelo, pero como principio no hemos debatido si la agrivoltaica tiene sentido, o sea, podría llegar a tener sentido como cooperativa, y ahí vamos a hacer un debate si ponemos fotovoltaica en suelo en caso que sea combinado con agricultura. Podría ser que los socios digan que sí o podría ser que digan que no. Se tendría que debatir. Por la península hay una comunidad que también se llama comunidad solar, yo creo que existen toda una inversión inicial para comprar los paneles y se lo compete para vender un lugar de la energía, porque en Canadá no está teniendo el mantenimiento todo el entonces, bueno, ellos tienen solares, porque tienen unas zonas en estos sitios. Yo he estado aquí en Murcia, en la Alhambra de Murcia, y también tienen el suelo por otro tipo de energía. A través de ellos tienen su propia red de electricidad, etcétera, a través de un buen sector. O sea, podemos ir para los clientes. A lo mejor se adelantando. Sí, poco a poco. ¿Más preguntas? Comentaste antes, hablaste de geotermia, y yo he leído por ahí que el cabildo otras y otros entes lo toman como una especie de, no sé el nombre jurídico, pero como una especie de comunidad para intentar explotar la geotermia que tenemos aquí en la isla. Y la comunidad de energía de los momentos tiene participaciones en esa, no es una empresa, no sé cómo se llama, pero bueno, tú lo dirás ahora. Yo lo que poco quería saber, ¿ustedes saben cómo está ese tema? Pues yo lo he leído, pero no sé exactamente cómo está, si ustedes sabrán. ¿Tomaste? Bueno, en febrero tuvimos una de las asambleas extraordinarias que tuvimos en febrero fue para decidir si entrábamos en esta agrupación sin figura jurídica. Al final se está generando la agrupación para poder ir a una subvención del IDAE de 15 millones de euros para una inversión de lo que cuesta
explorar, solamente saber si tenemos geotermia o no, que cuesta 30 millones de euros, o sea, más o menos la mitad. Claro, ¿qué pasa? Que esto es inversiones a muy alto riesgo, porque puede que haya geotermia, puede que no, porque no que haya temperatura, que sabemos que tenemos temperatura y energía geotérmica, la tenemos, pero puede que no esté, o sea, necesitas agua a la presión adecuada, necesitas que esté geológicamente el subsuelo de cierta manera, que el agua esté conectada de cierta manera, o sea, no es súper sencillo que podamos explotar el potencial geotérmico. Entonces ahora se tiene que hacer este proceso para ir a pedir a la subvención. Se ha pedido ya desde diferentes entidades de la isla el poder explotar el recurso minero, o sea, son dos cosas diferentes. Uno, tú le pides al gobierno de Canarias, oye, yo puedo hacer agujeros aquí para mirar si hay geotermia, que esto es lo que en otras islas ha ganado Repsol. Aquí se cerró ya el concurso, pero todavía no lo han anunciado, tardarán seguramente unos meses, por una parte, y por otra parte, que en realidad es un poco absurdo que esté por separado porque la subvención va por otra parte. O sea, te puedes llegar a que quien gane la subvención no tenga después ningún permiso minero para agujerear y ver si hay recurso. Entonces, ahora mismo como está, justo ahora mismo, es que tampoco lo podemos decir porque estamos sobre la marcha, porque se están nuevas organizaciones de empresas de aquí en la isla quizá entran en la agrupación o quizá no, y en principio la semana que viene se va a saber quién está y quién no está. También la pregunta como comunidad energética, si queremos, o sea, ya hemos firmado la agrupación inicial, pero ahora se ha abierto, se va a cambiar la agrupación, se van a unir más personas seguramente, entidades, y ahora vamos a tener que debatir como cooperativa si entramos o no, porque las condiciones también han cambiado. Entonces, bueno, vamos, por eso igual te hacemos otra asamblea este mes, o igual no, siempre emoción de la democracia. Y para venir con Azores, ustedes la Macaronesia, relativamente similar. Sí, pasa que Azores tiene bastante más agua, entonces sí. Y geológicamente es un poco diferente. Entonces, yo no soy geóloga, no te sé decir, pero sí que hay geólogos que te dicen, yo he hablado con algunos que te dicen sí, seguro que hay recurso, y algunos que te dicen seguro que no. Y muchos de ellos te dicen 50% de probabilidades. O sea, claro, al final es mucha inversión, 30 millones de euros podrías poner muchos paneles o muchos molinos eólicos. Entonces también preguntarse si vale la pena o no. Pero lo bueno de la geotermia es que no es como el sol y el viento, que hace sol cuando hace sol y hace viento cuando hace viento, sino que es constante. Te funciona, exacto. Podría sustituir los guinchos, porque tiene una generación base, que es donde allí el sistema está estable, y encima entonces es mucho más fácil ponerle la eólica y la fotovoltaica y otro tipo, ¿no? Es como una energía renovable de mucha calidad en ese sentido. Pero claro, es muy caro y la inversión inicial es muy de alto riesgo. Entonces tiene que ver cómo la administración pública entra, si al final Repsol ya también ha pedido permisos aquí, si los gana Repsol o no. Y aquí como ciudadanía también, ¿no? ¿Qué hacemos en caso que Repsol gane y que sea una multinacional o no? Bueno, está emocionante. El pensamiento que hay por ahí, no es que ya que la isla ha entrado en una emergencia y lo pasamos muy mal con el tema de Tahuay, del volcán, si hay algún beneficio que se puede traer de la geotérmica, no cabría en la cabeza de nadie que lo explotara una empresa particular que iría simplemente a traer beneficio y que nosotros aquí en la isla no nos beneficiamos de eso. Por eso yo creo que también eso tendría que tener una vertiente política de favorecer a esa asociación, de alguna forma cambiar la normativa, que las normativas se cambian en el Parlamento, cambiar la normativa porque es necesario que el común de los ciudadanos de la isla se pueda beneficiar de esa energía. Eso tendría que ser así, ya sé las cosas como son, ¿no? Espero que si Repsol quiere entrar, nos unamos todos y digamos que no. Está claro, y claro, ahora somos más de 100 personas a la comunidad energética, pero el día que seamos más de 1000 también cada vez, o sea, cuando sigamos 5000 y 10.000, ¿no? Al final el peso que tengamos político como cooperativa también va a ir incrementando con el número de personas que seamos. Entonces, también esto es importante.
¿Más preguntas? Ya estamos mareados de energía, ya tanta energía y electrones. ¿Lo dejamos aquí? Venga, pues muchas gracias y espero que nos veamos como socias colaborativas.